¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy, por la ruta bíblica de Acción de Cristo, como en nuestra costumbre, les presentaremos un estudio bíblico o mini conferencia que estará basado en un fenómeno que ocurre hoy día en la iglesia. Bueno, para ser más honesto, no ocurre solamente hoy, sino que este hecho que vamos a estudiar y que vamos a tratar de dilucidar a la luz del Evangelio ha ocurrido en la historia de la Iglesia desde la época de los propios apóstoles, y que se trata del acto de apostasía. El apóstata es una persona que vamos a identificar, porque es necesario hacer una identificación de esta persona. Cuando hablamos de la apostasía y de la persona que realiza este acto, es decir, un apóstata, debemos reconocer y debemos entender de que el apóstata es, por esencia, un creyente, un cristiano o un salvo. Es aquella persona que, habiendo aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, por medio de un acto genuino de arrepentimiento, impulsado por el Espíritu Santo, quien ve las intenciones del corazón de cada uno de nosotros y nos pone en nuestro corazón tanto el querer, es decir, el querer conocer al Señor Jesucristo, aceptarle como nuestro Señor y Salvador, y al mismo tiempo recibirlo, es decir, nos pone tanto el querer como el hacer. Pues bien, cada vez que hablamos de la apostasía y hablamos de un apóstata, vamos a referirnos siempre a una persona creyente, un salvo, un hermano en Cristo Jesús. Pues bien, vamos a basar esta exposición en un pasaje del Evangelio que se encuentra en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 18, que quiero que lo tenga usted en su mente porque lo vamos a citar a continuación y que nos servirá de base a esta exposición, o de punto de partida, si usted así quiere también considerarlo. Pero primero es necesario que nosotros podamos definir en qué consiste la apostasía o qué vamos a entender por apostasía o por apóstata. La apostasía viene del latín y este a su vez lo extrajo del griego antiguo, que viene de las siguientes palabras: apo, que significa fuera de, y stasis, colocarse. Es entonces la apostasía, por definición, y así lo entenderemos, como la negación, la renuncia o la abjuración de la fe. En este contexto, solo un verdadero creyente puede ser un apóstata o realizar un acto de apostasía. La apostasía, como fenómeno real que se ha dado durante la historia del cristianismo, es una acción penosa y muy lamentable que trae graves consecuencias para el que la realiza y que debemos conocer en qué consiste para poder evitarla. Leeremos ahora nuestro versículo base, 1 de Juan 5, 18. Bien sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, es decir, un convertido, pues el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Es decir, todo creyente en Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo, que les muestra aquellos peligros que conlleva nuestra vida cristiana, puesto que vivimos en un mundo, y dice el Evangelio que el mundo está entregado a Satanás. El apóstata y la apostasía se puede encontrar en la iglesia de hoy
en muchos creyentes en una forma encubierta. Existen muchos actos pecaminosos que se mantienen en el tiempo oculto tras la fachada de muchos creyentes y que no lo han querido abandonar y que para el común de los miembros de la iglesia muchas veces pasa desapercibido, pero no para el Señor que todo lo conoce. Vamos a examinar dos casos del Evangelio, hombres del Señor, apóstatas, uno en el Antiguo Testamento, en el libro de 2 de Samuel, con un caso de arrepentimiento genuino y su castigo. Y otro del Nuevo Testamento, un caso en que no se produce el arrepentimiento y sus consecuencias. Debemos decir que los castigos de Dios se mantienen aún vigentes para nuestros días. El rey David, entrando al tema, cometió adulterio con una mujer llamada Betsabé, quien entonces quedó embarazada. Al enterarse del estado de Betsabé, trató de ocultar su pecado y finalmente dispuso que Urías, el marido de Betsabé, fuera muerto en la batalla. Veamos cómo lo relata el Evangelio en 2 de Samuel. 2 de Samuel 11, del 1 al 3. En la primavera, época en que los reyes salían en campaña militar, David envió a Joab, a sus oficiales y a todos los israelitas a destruir a los amonitas. El ejército de Joab también atacó a la capital Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Aquí encontramos la primera evidencia de que comienza a identificar a un hombre de Dios cuando inicia una acción de apostasía. Si apostasía es abandonar la fe, pongamos en el contexto que el rey David, ungido del Señor, debería ser el primero en ir a la batalla para poder así cumplir con el mandamiento de su Dios. Pero él, ¿qué hizo? Él se quedó en casita y mandó a sus generales. Una tarde, ahí no se quedaba en casita, David, dice el Evangelio en versículo 2 de capítulo 11, una tarde David se levantó de la cama. Más encima, para que ustedes se puedan ver, el rey David se había levantado tarde. Una tarde David se levantó de la cama y mientras se paseaba, no tenía nada que hacer, mientras se paseaba por la azotea del palacio, vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. Debemos entender que esta mujer que se estaba bañando estaba tal como Dios la trajo al mundo. Y él la encontró muy hermosa. Al tiro David, como un buen apóstata, sabiendo que no podía fijar los ojos en una mujer de esa naturaleza, inmediatamente la acción de un apóstata es actuar sin pensar en lo que el Evangelio o palabra del Señor nos dice que debemos hacer y no hacer. Entonces, ¿qué hizo? David mandó a llamar a sus oficiales y les preguntó quién era la mujer. Uno de ellos respondió: es Betsabé, hija de Eliab, esposa de Urías el hitita. Se supone que David le mandó a buscar y dice el versículo 4, David, se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Betsabé quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Pero se lo hizo saber a David. David, como un buen apóstata, lejos de reconocer que esto era una acción indebida, trató de ocultar esta acción. Y saben ustedes que mandó a buscar a Urías para que, con la excusa de que pudiera descansar de la guerra y llegar a acostarse con su señora, y si así lo hacía, él podía encubrir ante los ojos de los hombres, porque le está importando más lo que los hombres estaban diciendo, que es una actitud del apóstata, que quiere demostrarse ante los demás que es un fiel siervo del Señor, pero que en la realidad está actuando en contra de su voluntad. Y David entonces mandó a buscar a Urías, a objeto de que si él se acostaba con su señora, podría encubrir su pecado y pasarle, como nosotros decimos de un buen chileno, el gol a Urías. Pero el Señor, sí,
sabía lo que estaba haciendo. ¿Y sabes lo que hizo Urías cuando llegó? Él, como buen soldado, no se acostó con su mujer. Él se fue a echar a las puertas del aposento del rey para cuidarle como era, como buen soldado, era su obligación, proteger al rey, al ungido de Dios. Pero él manda a que lo coloquen en un lugar peligroso de la batalla para que éste muera. Y en el versículo ahora 24 del mismo capítulo dice: pero los soldados que estaban en las murallas nos lanzaron flechas y algunos de sus oficiales murieron, entre ellos Urías el hitita. Poco tiempo después, David la manda a buscar a Betsabé y la hace su mujer. En ningún momento este hombre del Señor, nadie puede negar ni nadie podría dudar por un instante que David no hubiese sido un siervo del Señor, salvo, hermano, como nosotros diríamos hoy día. Pero él decide poner sus ojos en el mundo, poner los ojos en una mujer hermosa y al mismo tiempo abandonar, de separarse de la fe, es decir, de los mandamientos que el Señor le había entregado. Había pasado ya mucho tiempo, dicen algunos teólogos, que ya había pasado más de un año, había pasado ya mucho tiempo, y David consideraba que todo estaba olvidado, es decir, ante los ojos del pueblo de Israel seguía siendo el Dios ungido de Dios, el rey ungido de Dios, es decir, un hombre del Señor que apostata o realiza apostasía, es decir, oculta una relación prohibida en contra de la fe y de las normas que el Señor establece para nosotros los creyentes. Ya había pasado mucho tiempo, un año, y David, que no había mirado con severidad su pecado y se mantenía en su idea de que no era esta acción algo de gran importancia, lo que piensan los apóstatas, por lo que se genera un acto de apostasía al abandonar su fe en Dios, pues no había confesado su pecado y no reconocía su gravedad, desobedeciendo al Señor. Dios tiene con nosotros mucha paciencia, es lento para la ira y grande en misericordia. Usted lo sabe, querido hermano o hermana que me está escuchando o me está viendo, pero Él nunca da por inocente al culpable, y cuando Él decide castigar, no existe camino para la misericordia ante su juicio. Por ello manda al profeta a reconvenirle y a advertirle sobre la gravedad y las consecuencias de su acto de apostasía o renegación de su fe. En 2 Samuel capítulo 12 ilustra cómo el profeta Natán reprende a David. Dice así: el Señor envió a Natán para que le dijera a David: habían dos hombres que vivían en una ciudad, uno era rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y ganado, pero el pobre no tenía nada excepto una ovejita que había comprado y criado. La ovejita creció en su propia casa junto con él y sus hijos, comía de su comida, bebía de sus vasos y dormía en su regazo. Ella era para el hombre pobre como su propia hija. Sucedió entonces que un viajero llegó a visitar al hombre rico. Este quería ofrecerle de comer, pero como no quería matar ninguna de sus muchas ovejas, ninguna de sus ovejas, ni ganado para alimentar al viajero, tomó la ovejita del hombre pobre y la mandó a preparar para darle de comer a su huésped. David se enojó tanto contra el hombre rico que le dijo a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que el que hizo eso merece la muerte. Debe pagar 4 veces el valor de la oveja por haber cometido este acto terrible y no haber tenido piedad. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, y así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te liberé de la mano de Saúl. El Señor le está diciendo a David las muchas bendiciones que le había concedido al haberle elegido y ungido como rey.
elegido y amado por el Señor. No nos olvidemos que del linaje de David nacerá nuestro propio Salvador y Señor Jesucristo. Luego, en el versículo 13 y 14 del mismo capítulo se produce el arrepentimiento verdadero de David. Veamos. Entonces David reconoció ante Natán diciendo: he pecado contra el Señor. Natán le dijo a David: el Señor te perdonará. Incluso este pecado, no morirás. ¿Se dan cuenta? Cuando David dijo, indignado porque este hombre le había muerto la ovejita al pobre, que ese hombre era merecedor de muerte. Él estaba hablando por el Espíritu Santo o por el mandato del Señor, porque estaba reconociendo lo que el Señor establecía para la apostasía. Es decir, cuando un hombre apostata de la fe y no se arrepiente y es un convertido, es mejor que muera. Y por lo tanto le dijo Natán a David: es cierto que el Señor te perdona esta grave afrenta. No morirás, pero ahora viene el castigo. Por otro lado, porque en este asunto tú le has faltado gravemente el respeto al Señor. Tu hijo sí morirá. El hijo que había tenido con Betsabé. Tu hijo sí morirá. La paga del pecado es la muerte. Eso pasa para el incrédulo. Aquí el apóstata que reniega de la fe actúa como un incrédulo, porque ya no está protegido por la fe, pero sin embargo estamos hablando que no, la paga del pecado es la muerte para el creyente, pero no la muerte eterna, porque el que cree es salvo de una vez y para siempre. Veamos el segundo caso. En 1 Corintios 5, 1 al 5, habla el apóstol Pablo a los corintios y les dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, los creyentes, los gentiles son los no creyentes. Aquí había un acto de lascivia y de pecado, de fornicación, de un creyente que era tan evidente que aún Pablo, no estando presente en Corinto, le habían llegado el conocimiento de tal afrenta. Vosotros estáis... repito, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Usted que me está escuchando y me está viendo estará pensando: oh, este creyente era tan degenerado que se acostó con su mamá. No, su mamá biológica no. Los teólogos y nosotros creemos que este hombre, el padre de este pecador apóstata, era viudo y había tenido una mujer nueva. O posiblemente también podría ser de que fuera, como se usaba la poligamia, fuera una de sus esposas, pero se cree que era viudo. Y este jovencito enamoró a la esposa y se acostó con ella, cosa que la ley del Señor prohíbe, es una aberración. Por lo tanto, había renegado de la fe y se convertía, en este caso, en un apóstata. Y después le dice a la iglesia, porque este caso de este jovencito que estaba acostándose con la mamá, o su esposa, de su papá, era tan evidente que se conocía en todo el mundo, y estaba en la iglesia actuando como un creyente más. Seguramente participaba en la cena del Señor, hacía las oraciones, escuchaba la palabra del Señor, daba testimonio, hablaba de él, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, su conducta era absolutamente atentatoria contra lo que el Señor le pide al creyente. Y por eso que el apóstol Pablo le dice a los corintios de la iglesia: y vosotros estáis envanecidos, o sea, tanto en la vanidad no entienden nada, no conocen el Evangelio, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción?
Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, porque no estaba en Corinto, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. El creyente puede juzgar sobre hechos evidentes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, que es el dueño del mundo, para destrucción de la carne. La destrucción de la carne es la muerte. Se supone que el apóstata que se va al mundo abandonando su primer amor, que es el amor al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo nos amó y nosotros le amamos cuando nos convertimos, formamos parte de la iglesia, y la iglesia es la esposa y Jesucristo es el esposo. Nosotros como esposa fiel como esposa infiel, dice el Evangelio, debemos amar a nuestro esposo. Ese es nuestro primer amor. Y este hombre, al hacer un acto de apostasía, había abandonado su primer amor. Por lo tanto, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. De cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se supone que es un hecho que este creyente, una vez que se entregue al mundo y que haya muerto por su pecado de apostasía, este hombre, al morir, iba a estar en el paraíso. Y cuando el Señor Jesucristo venga con nosotros, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y allí está la condición del apóstata, puesto que para hacer un acto de apostasía, como ya lo hemos dicho, se debe ser un creyente. Podemos terminar diciendo que la apostasía es una acción insensata del creyente que en forma muy sutil se comienza a gestar en él. O sea, a veces sin que se dé cuenta, o se da cuenta pero se deja llevar, porque ama el pecado que quiere cometer. Lo ama más que el propio Señor y lo ama más que el propio Evangelio. O sea, abandona su primer amor y la ley del Señor, la fe. Que estar en él y que le lleva a abandonar su primer amor e irse por los caminos de amar el pecado. En la actualidad son causa de apostasía la adicción a la pornografía, diversas manifestaciones de perversión, hoy institucionalizada, como lo son la sodomía en todas sus formas, la fornicación libre, pero también existen en forma de llevar una vida familiar del creyente apartada de lo que el Evangelio establece, donde la liberalidad de las costumbres en esa familia, el egocentrismo no basado en el Evangelio de uno de los cónyuges que sin tener presente lo establecido por el Señor en su palabra, impone a su familia con su porfía su punto de vista humano, que se aparta de la fe y la palabra, obligando a sus miembros a obedecerle ciegamente y estableciendo su palabra y forma de ver al resto de los suyos como una ley infranqueable e indiscutible, ni siquiera cuando se ve enfrentado a su equivocación por medio de la palabra del Señor. Los apóstatas que identificamos como creyentes que abandonan su fe, se pueden identificar tal como se establece en Proverbios 14:8. Los necios se mofan del pecado. Es decir, los necios, aquellos que se hacen apóstatas, abandonando la fe y el Evangelio, se ríen del pecado en la práctica cuando lo hacen ya sea en forma oculta o abiertamente pretendiendo que ser
aún creyentes, y asisten a las iglesias dando un pésimo ejemplo a los miembros, a sus hermanos, al mundo, y un mal testimonio hacia nuestro Señor y Salvador. Proverbios 14:8 entonces dice: los necios. Yo le podría también cambiar lo de los necios. Los apóstatas se mofan del pecado. Más, dice, entre los rectos, entre decir los creyentes que aman al Señor, que si cometiendo pecado confiesan su pecado, se arrepienten y vuelven al camino, cosa que no hace el apóstata. Los rectos, más entre los rectos hay buena voluntad. ¿Por qué buena voluntad? Porque la buena voluntad es hacer la voluntad de nuestro amado Señor y Salvador, permaneciendo en su palabra y permaneciendo en Él. La apostasía, estimado hermano y hermana que me escuchan, es un flagelo del cristianismo. Quiera Dios que tú siempre te mantengas en el amor de Cristo, en el conocimiento de su palabra, en la práctica de sus doctrinas, en el amor del Señor, en el amar al prójimo como a ti mismo, en dar un buen ejemplo y testimonio a los tuyos, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu madre o a tu padre, en el trabajo, para que el nombre del Señor no sea blasfemado. Pero no te ocultes en tu pecado tratando de aparentar que eres un creyente, porque el Señor te conoce las intenciones de tu corazón. Y cuando tú haces este acto encubierto de pecado y de maldad, has realizado un acto de apostasía y eres un apóstata que harás mucho daño, no solamente a los tuyos en tu casa, sino que también a la iglesia, y deshonrarás a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios, quien te castigará incluso con tu muerte temprana, o a lo mejor fulminante. Pero no seguirás en este mundo, porque la paga de la apostasía es la destrucción de la carne, como hemos demostrado a la luz del Evangelio. Estimado hermano y creyente en el Señor, tú que has escuchado este programa, si consideras que este ha sido de bendición o es de una ayuda para otros creyentes, compártelo, suscríbete por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, que es un programa evangelístico que enseña y predica a la palabra del Señor. Te desea muchas bendiciones y que tú seas un fiel hombre o mujer del Señor, y que la apostasía no forme nunca parte de tu manera de vivir y de entender el mundo y de practicar el Evangelio. Que el Señor te bendiga. Será hasta un próximo programa.